La lengua. Vamos, esta lengua ya está un poquito más decente, pero esta lengua no es la propia lengua que se utiliza en el diagnóstico chino. Esto es más hindú, más ayurvédico, pero hay un acercamiento ya desde ahí muy grande, mucho, muy grande. Y en esta lengua, algo que nosotros podemos darnos cuenta es que el hígado y el vaso los encontramos ubicados en lado contrario a donde normalmente está. Es decir, si usted la lengua, se daría cuenta que el riñón derecho está del lado izquierdo, el pulmón derecho está del lado izquierdo, el hígado está del lado izquierdo. También, cuando todo esto va a la derecha de nuestro cuerpo, pero la lengua, viéndola así como la estamos viendo, pues es al revés. Es al revés. La columna vertebral. Algo similar es la composición de la visión china de la lengua, donde se reflejan los órganos, donde se reflejan las condiciones y de qué manera, qué señales nos puede dar, cuáles señales pudieran ahora, hoy en día son válidos, son válidos. Todo sería válido del pensamiento antiguo. Yo pienso que no, yo creo que no, puesto que ya eh, las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, cuando los antiguos veían en la lengua la condición del páncreas y del estómago, estábamos pensando en que ellos iban a encontrar las características de la condición del páncreas y del estómago, o del vaso, el páncreas y el estómago, pero en virtud de lo que ellos comían, en virtud de lo que ellos consumían, era pues lo que se notaba, lo que emanaba de adentro, la misma saburra pues tiene que ver con lo que emana desde el estómago, del aparato digestivo, y que se coloca sobre la lengua como una capa blanca. Se denomina saburra. Pero lo que comemos y la forma en que lo comemos, en las cantidades que lo comemos, es muy distinto, mucho, mucho, muy distinto a la forma en que comían los antiguos. Los antiguos comían de una manera y obviamente en su lengua se reflejaba el qué y el cómo comían. Nosotros ya de otras formas, y sí hay diferencia. Obviamente esa diferencia se debe notar aquí en la lengua. Pero vamos a las zonas de la lengua como corresponden en la medicina china. Sí, la observación de la lengua es vieja, no es algo nuevo, pero ya, aunque proviene de una antigüedad que se pierde en el tiempo, imprecisa, seríamos imprecisos de decir cuándo se hacía el diagnóstico de la lengua. Sin embargo, hace más o menos 1000 años ya hay fundamentos, experiencia suficiente como para poder especificar así es como está la lengua, así es como la lengua comunica. Así es como podemos usar la lengua para hacer un diagnóstico. Más o menos unos 1000 años a la fecha. Pero proviene de mucho más atrás. Entonces, la lengua, primero, pues hay que identificar una lengua sana. Una lengua sana representa un cuerpo sano. Una lengua sana va a ser la prueba, la demostración que el cuerpo está sano. ¿Cómo podemos nosotros considerar que la lengua está sana? Bueno, en primer lugar, por el color. El color es un color rojizo, más hacia el rosado, hacia el color rosa, que no esté muy seca ni tampoco muy húmeda, no está hinchada ni demasiado grueso. Entonces, por ejemplo, cuando hay mucha humedad retenida en el cuerpo, la lengua lo deja ver inmediatamente, la lengua se engrosa, la lengua se ensancha, se hace gruesa y ancha la lengua cuando hay demasiada humedad en nuestro cuerpo. La lengua es el cuerpo, la lengua es todo el cuerpo. Si el cuerpo está reteniendo líquido y está hinchado por el agua, la lengua va a estar hinchada también.
nos va a empezar nos va a empezar a decir algunas cosas. Entonces, la lengua debe estar ni seca, ni húmeda, ni gorda, ni demasiado cargada. Debe moverse libremente, pero libremente es a voluntad. Entonces, por ejemplo, ustedes lo van a notar, cuando le preguntamos o le pedimos al paciente que nos muestre su lengua, uno esperaría que el paciente hiciera esto. Así, muéstreme su lengua. Pero resulta que a veces decimos, muéstreme su lengua y hacen esto. Parece que no la quieren mostrar. O a veces la sacan y pasa a lo siguiente, muéstreme su lengua. A veces desviada, con movimientos, a veces apoyada, a veces la vemos adelgazada, muy delgada y larga, a veces muy gruesa y gorda. Va a haber variantes, va a haber diferencias. La boca sana es una boca de un color rojo, rosado, equilibrada su humedad, no gorda, no gruesa, se mueve a voluntad libremente y tiene una capa fina, no gruesa, no pastosa, ni en forma de escama, no escamosa, una capa blanca sobre la lengua que se denomina saburra. Diríamos, esa capa fina indica que está sano el paciente y muy especialmente en lo que respecta a la digestión, que su aparato digestivo está funcionando bien, en particular el estómago y el vasopáncreas. Eso es lo que más se va a reflejar ahí en la saburra, en el centro de nuestra. ¿Sí? Entonces, eso es una lengua sana. Cuando empezamos a ver variaciones a esto, entonces ya tenemos una lengua que me está diciendo una enfermedad o hay un problema en alguna de las partes de la lengua. Entonces, los patógenos, o sea, los que enferman, que también los chinos los llamaban energías perversas. Para los chinos las energías perversas aparecían cuando había un desequilibrio. Cuando había un desequilibrio, por ejemplo, cuando mi cuerpo está a una temperatura normal X, la estoy sometiendo a un calor excesivo o a un frío demasiado fuerte. Entonces ya hay un desequilibrio externo, hay un patógeno externo. O como cuando estoy, por ejemplo, en contacto con el clima muy seco o con el clima muy húmedo, estos también son factores externos. Entonces, recordamos que el calor, el frío, la humedad, la sequedad y el viento básicamente son los climas, los factores patógenos externos que nos van a enfermar. Entonces, esto es lo que vamos a buscar. Esto es lo que vamos a notar en el cuerpo de la lengua o en la lengua para todo el cuerpo. Es lo que vamos a buscar. ¿Sí? Cuando estos factores patógenos o estas perversas se han metido a nuestro cuerpo, va a pasar algún cambio en la lengua, en su color, en su revestimiento, humedad, en su sequedad, en fin. Todo eso se va a reflejar ahí en la lengua. Entonces, primera cosa, cuando vamos a ver la lengua, vamos a buscar cuál energía perversa, cuál factor patógeno externo está agrediendo, está presente. Por ejemplo, ustedes notaron hace un momento que hacia adelante, hacia los lados y la parte frontal de la lengua se encuentran los pulmones. En esta zona de los pulmones encontramos enrojecimiento, pues eso me está diciendo que aquí hay un problema de tipo yin, tipo yang, de calor, de hiperactividad en la zona de los pulmones. En cambio, si yo viera palidez, que esa parte, esa zona de la lengua se hace más blanca, pues
Entonces estamos frente a un problema del frío, un problema yin que está atacando los pulmones. En los costados de la lengua, la parte media, los costados de la lengua, el hígado. En los dos lados de la lengua está el hígado. Y pues el hígado, su naturaleza yang, que le es intrínseca, pues lo lleva a estar mayormente rojizo. Esta zona de en medio de la lengua, los costados. Ahorita lo vamos a ver en detalle. ¿Eso qué me está diciendo? Bueno, que puede haber un factor yang, una inflamación, una infección a nivel hepático. Pero cuando el hígado está disfuncional, cuando el hígado está con poca sangre, hay anemia, por ejemplo, pues no esperemos encontrar rojo el área del hígado, sino todo lo contrario, un color más pálido y así. Vamos a ir buscando en la lengua, que es todo el cuerpo, qué áreas o qué zonas están rojas, están más claras, más húmedas, están más secas, están más gruesas, o si hay movimiento en la lengua, desviación en la lengua, pues eso significa que ahí hay un problema ya de viento, de viento. El viento va a hacer que la lengua se desvíe. ¿Sí? La lengua la podemos dividir en varias partes, en 4 partes. La punta de la lengua, la parte central, la parte posterior hacia donde la raíz llega a la raíz de la lengua y los bordes, los lados. Y ahí vamos a encontrar básicamente los órganos en general. ¿Qué vamos a buscar en la lengua? Pues su aspecto general, como les decía hace un momento, su color rojo rosáceo, su lubricación o su humedad justa, su movimiento natural, controlado, si la persona está sana. ¿Sí? A veces, por ejemplo, el paciente llega con algún malestar agudo, algo que comió y le hizo mal, algo que pasó en el corpo, un problema que acaba de adquirir el paciente. Es muy posible, es muy probable. Cuando eso sucede, pero la persona ha sido sana, ha estado sana, por lo general en la lengua, pues no vamos a encontrar mucha variante. La lengua nos va a decir que la persona está sana. ¿Por qué? Porque el problema que presenta es un problema agudo, un problema temporal, un problema pasajero, que claro que no vamos a dejar que haga crónico, porque entonces se vuelve un problema ya más serio, como por ejemplo el caso de un resfrío. En un resfrío puede ser que la lengua no presente ningún cambio, pero la nariz sí, la piel también. ¿Me explico? Algo que acaba de tomar ahorita, que salió, se enfrió por unos momentos y su cuerpo se enfrió y entonces está resfriado. Antes de eso todo estaba normal, su lengua sigue normal, pero los signos ya los encontramos en otra parte, ¿no? Si no atendemos esas cosas se van a complicar y entonces se va a volver un problema crónico, particularmente de los pulmones. Entonces vamos a buscar siempre el aspecto general primero. Ahí tomamos en cuenta el color y la saburra. La saburra es esa capa blanca que recubre la parte central del. Y aquí vamos a empezar a ver cómo es que se ubican las distintas zonas. El posterior de la lengua, la parte más interna, como ven ustedes aquí en esta imagen, ahí tenemos el elemento agua. Ahí tenemos el elemento agua. Y en el elemento agua, pues vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar la condición no solamente de los riñones, sino de los riñones, de intestinos, del aparato reproductor, ¿sí? Pudiéramos decir que de aquí hacia atrás
tenemos el calentador inferior. Aquí tenemos el calentador medio y hacia la punta tenemos el calentador superior. En esta zona de aquí, en esta zona de aquí, vamos a encontrar la condición en la que se halla el hígado. La parte central mayormente es la condición en la que se encuentra el estómago, el vaso y el páncreas. Hacia los lados, en la punta de la lengua, encontramos la condición en la que se encuentran los pulmones. Y en la parte central, punta de la lengua, aquí, en esta zona de aquí, el escenario donde el corazón se manifiesta. Una persona con punta de la lengua enrojecida, pues hay que ver cómo anda su corazón, desde los niveles de estrés, hipertensiones, arritmias en general o malestares que tengan que ver con el corazón. Si tenemos problemas de pulmón, ¿en dónde, en qué áreas vamos a notar que el problema está en el pulmón? Y así sucesivamente los órganos los vamos a ir encontrando a lo largo de la lengua, ¿sí? ¿Y qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, hay muchos detallitos que aquí vamos a ir viéndolos poco a poco para que ustedes los identifiquen en las lenguas. Y si tiene por ahí alguna persona a la cual observarle la lengua, pues vaya haciéndolo. Vamos viendo a ver qué encontramos en la lengua de alguien. Si no hay nadie y quiere usted observar su propia lengua, pues le recomiendo que tenga una buena iluminación y tenga un buen espejo frente a usted. Pueda ver con la mayor claridad la condición de su lengua. Primero vamos a buscar un rojo, color rojo, pálido. Nuestra lengua no es tan roja. Rojo pálido, un rojo rosáceo, como veíamos hace un momento. El color nos va a decir cómo está la sangre, cómo están los nutrientes y cómo están los órganos. No tanto sino los órganos. Es decir, la calidad de la sangre, la cantidad de nutrientes, eso nos lo va a indicar el color. Por eso ayer, cuando una persona presenta un color pálido en su rostro, en su lengua no se diga, pues tenemos que entender que ahí hay un proceso de desnutrición, que ahí hay un proceso de anemia, o sea, hay un estado lamentable de la sangre. Entonces, un rojo pálido, pues nos va a mostrar un poquito de calor, pues efectivamente. Hay 36 grados y medio a 37 grados de temperatura en nuestro cuerpo, eso es un poco de calor, es excesivo. Por eso buscamos un rojo rosáceo, un rojo pálido. Pero cuando el color de la lengua es pálida por completo, a veces tiende a volverse de un pálido grisáceo amarillento, pero todo el cuerpo de la lengua. Entonces ya encontramos que aquí hay un problema de naturaleza yin, hay debilidad, hay frío, hay falta de nutrientes, hay sangre en mala condición. Entonces, cuando vemos ese color, ya sabemos de antemano que el paciente necesita alimentarse bien, necesita eliminar el frío de su cuerpo. En algún órgano hay una disfunción que le está generando el aumento del frío. En cambio, cuando el color es muy rojo, es muy intenso, eso significa que hay mucho calor. Yo recuerdo hace algunos años, atendía a una paciente de cáncer, pero había metástasis.
un grave problema en todo lo que era el aparato digestivo. Y a pesar de la metástasis, el aparato digestivo estaba de verdad mal, muy mal. Me acuerdo que el primer día que le fui a ver, le pedí muéstreme su lengua, me muestra la lengua y la lengua de un color rojo intenso, casi rojo vino, pero muy fuerte el color, muy fuerte. Cuando lo vi, yo dije, pobre señora, esta persona de verdad que se está quemando por dentro. Y efectivamente había un ardor muy fuerte en su interior, en su aparato digestivo, había mucho problema, pero mucho problema. Y era derivado a los tratamientos que había recibido esa persona por su problema de cáncer. ¿Sí? Entonces, el rojo, el color rojo nos indica calor, siempre calor. ¿Sí? A veces vemos que las papilas gustativas, que son las porciones de la lengua que detectan los sabores, se enrojecen, vemos como pequeñas bolitas rojas, como si fuera sarpullido, como si fuera varicela, pero lo vemos sobre la lengua, puntitos rojos, bolitas rojas. Bueno, esto significa que hay calor. Si es rojo, es calor. No lo olviden. Si es rojo más oscuro, pues es más calor todavía. Inclusive llega a haber tal color, tal calor en el cuerpo que la saburra, en vez de estar blanca, se empieza a poner amarilla. La saburra me va a manifestar la condición en la que se encuentra el estómago, el aparato digestivo. Pero si la saburra es amarillenta, puede volverse café y puede tornarse inclusive negra. Imagínense esa evolución del blanco al amarillo, del amarillo al café y del café al negro en la saburra que debiera ser blanca, pues me está indicando que hay un problema de calor que ha ido creciendo especialmente en el aparato digestivo, especialmente en el estómago, o las funciones pancreáticas o esplénicas están demasiado aceleradas. Pero eso me lo indica ese oscurecimiento en el color. Ahorita volvemos a eso. Entonces, cuando el color se va haciendo más oscuro, es más calor. Más rojo, más intenso el color rojo, más calor. ¿Sí? Cuando el color es morado o azul, eso significa que hay estancamientos, que hay algún estancamiento de sangre en alguna parte, ahí está estancado, está detenido y muchas veces ese estancamiento lo produce el frío. Por ejemplo, cuando nos exponemos a muy bajas temperaturas, andamos en la nieve, por ejemplo, expuestas nuestras manos, empezamos a notar cómo estas se empiezan a amoratar y es la sangre que frío se está estancando allá en nuestros dedos. ¿Sí? Entonces, todo este cambio de color hacia el rojo y hacia el negro indica calor. En cambio, hacia el azul, el morado, inclusive el verde, el color verdáceo, un verde que tiende también a verse medio grisáceo, eh, son fríos, eso me indica que hay frío. Entonces, si yo me encuentro que el paciente tiene un problema yin, un problema de frío, ¿qué tengo yo que hacer? Pues meter calor. La terapéutica va a ser orientada bajo el calor, la moxibustión, la plancha, la secadora, la lámpara infrarroja, la luz solar, es decir, el calor es lo que nos va a ayudar a resolver los problemas cuando se ven yin. En cambio, cuando vemos que el problema es yang, que vemos o más oscuro, bueno, ya sabemos que aquí más conveniente es alejarlo de todo lo que sea irritante, de todo lo que sea caliente, cualquier bebida, cualquier comida que sea caliente, no le es para nada bueno, satisfactorio consumirlo. Pues los colores los vamos a buscar en la lengua, ¿sí? También vamos a ver cómo es la lengua, el cuerpo, cómo está, ¿sí? Ahí también en la forma de la lengua vamos a encontrar cómo se encuentra la sangre, la
sangre, y el Gene Key, que no es otra cosa que los nutrientes que enriquecen la misma sangre. Nos da mucho gusto compartir contigo esta información. Esperamos que sean de utilidad en tus tratamientos. Gracias por ver nuestro video y si te gusta, por favor suscríbete a nuestro canal. Dale like, activa el icono de la campanita y no dejes de compartir en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima.